Ya, ahí está. Ya, la idea que pienso para ahora es que, bueno, primero hagamos un repaso juntos, más o menos viendo los enunciados de los auxiliares, de la materia que entra, lo que pueden preguntar. Después eh, vamos a ver dudas, si tienen dudas generales de la materia o qué sé yo. Igual tengo preparado, por ejemplo, la P1 y la P2 del examen del semestre pasado y algunas cositas, algunos propuestos de los auxiliares que le he mandado y algunos ejercicios que pillé por ahí. Bueno, ahora no tenemos límite de tiempo, me imagino que igual quieren que revisemos lo más posible, ¿no? Entonces, podemos quedarnos harto rato. ¿Les parece ese plan? ¿Alguna cosa extra que quieran? Ya, ya acá. ¿Qué dicen? Ya, entonces voy a partir compartiendo desde el computador y para que veamos tengo ahí una cosa, los resúmenes. Mm, ¿Se ve los cursos de diferencial? Sí, Ya, ya. Entonces yo creo que deberíamos partir con, a ver si son resumen acá de todo. Ya, no tan adelante. Ya, vamos a hacer un repaso total así muy speedrun, ya. Auxiliar 1. Esto, ¿dónde está el resumen? Ya, esto, difícil que entre sucesiones lo ocupan después, funciones continuas. Bueno, esto es importante, de repente hay preguntas del estilo, les da una función, ¿cierto? Y les dicen calcule todo, pues, la continuidad, crecimiento, decrecimiento, convexidad, o mínimo, máximo, qué sé yo. Importante de continuidad que recuerden que siempre cuando les piden ver con las funciones continuas, tienen que ver que esté bien definida en todos lados, ¿cierto? Lo vamos a ver después de detalle con un ejemplo. Y siempre justificar que como todas las cosas son continuas, por álgebra y composición de funciones continuas, la función que estamos trabajando es continua, ¿cierto? No creo que entre opción de estas, no, ya se, ya se traumaron lo suficiente. Eh, Estas cositas tampoco las he visto mucho, la verdad. Debemos tenerlo en cuenta. Después, ya, de aquí, ¿qué es lo importante? ¿Ya? Esto es bien importante para que presten atención. La derivada, ¿cierto? Vimos que se definía como un límite. Se define como, tenemos una función en la cual queremos ver si es derivable en algún punto del interior de donde está definida, ¿ya? Y para calcular la derivada vamos a ver el límite de x tendiendo al punto donde queremos ver la derivada de esta función de acá, que es como calcular la pendiente de la función en torno a x bar, ¿cierto? Recuerden que la manera que hay para saber que una derivada no existe es calcular este límite y probar que no diverge o no existe o qué sé yo. Por ejemplo, a ver si les voy a enviar a la tablet. Ya. Acuérdense que las típicas funciones que no son derivables son las que no son suaves. Por ejemplo, el polar absoluto. Esta función no es derivable porque si ustedes calculan el límite, ¿ya? Por ejemplo, no es derivable en cero, porque si ustedes f de x, para el polar absoluto de x, ¿ya? ¿Cómo pruebo que una función no es derivable en el cero? Voy y calculo su límite, ¿ya? El límite que nos piden. Derivable en cero, ¿qué tengo que hacer? Busco el límite de x convergiendo a cero, ¿ya? De f de x menos f de cero, que es el punto donde queremos evaluar la derivada, x menos cero, ¿ya? Me queda
el límite de x convergiendo a 0 de el valor absoluto de x. Bueno, f de 0 vale 0 porque el valor absoluto de 0 es 0. Por lo tanto me queda f de x, que es el valor absoluto de x, dividido en x. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta función, este límite es distinto si nos acercamos al 0 por la derecha y por la izquierda. Entonces, si nosotros intuimos que esta función no va a ser derivable, lo que queremos hacer es calcular los límites por la derecha y por la izquierda y ver que son distintos. Por ejemplo, el límite, por un lado, el límite convergiendo por la derecha de valor absoluto de x partido en x es igual al límite de x convergiendo al 0 por la derecha de x partido en x, porque siempre que me voy acercando por la derecha, por acá, x es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto toma simplemente x. Por lo tanto, me puedo deshacer del valor absoluto y decir que este límite es, bueno, esto vale 1, ¿cierto? Por lo tanto, el límite es 1. Pero, si me acerco por el otro lado, me queda el límite de x convergiendo a 0 menos, o sea, por la izquierda, del valor absoluto de x partido en x. Pero ¿cuánto vale el valor absoluto de x si me estoy acercando por la izquierda, al 0? ¿Alguien me dice? ¿Positivo? Negativo, menos 1. Sí, va a ser un número, o sea, va a ser un número positivo, pero va a ser explícitamente ¿Menos x? Exacto, eso. Y acá el valor absoluto de x siempre vale x. Para que me quede positivo, ¿cierto? El valor absoluto me convierte lo que está dentro a positivo. Entonces yo explícitamente puedo decir que este límite vale menos x. Límite de x convergiendo a 0 menos de menos x partido en x, que es igual a menos 1. Como el límite por la derecha y por la izquierda son distintos, entonces el límite no existe. Por lo tanto, la derivada no existe. ¿Ya? Esto es importante, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya, súper. Acuérdense, para ver que una función es derivable, tienen que probar que este límite existe. El límite de f de x menos f de x barra partido en x menos x barra. A veces hay funciones, es igual que para la continuidad. ¿Se acuerdan que cuando teníamos la continuidad, teníamos como que la función, nos decían que la función en un lado se comportaba de una manera y en el otro lado se comportaba de otra manera? Y para saber si el límite, para saber si la función era continua en un punto, había que ver si por la derecha la función convergía lo mismo que por la izquierda. ¿Ya? Y así veíamos que para continuidad, como resumen, chequeamos, ¿cierto? Límite de x convergiendo a x barra de f de x es igual a f de x barra. Eso es para ver que una función es continua por definición. Y como estamos en R, esto siempre se prueba viendo que por la izquierda y por la derecha los límites son iguales. ¿Ya? ¿Cuándo hay que calcular límites por la izquierda y por la derecha y cuándo simplemente se calcula el límite? La respuesta es cuando la función se ve distinta a la derecha del punto que a la izquierda del punto hay que calcular los límites por separado para tener una expresión explícita para la función en cada intervalo. Cuando es mayor que el punto donde estamos viendo el límite o cuando es menor que el punto cuando estamos viendo el límite. ¿Ya? Entonces, si siempre que un límite hacia un punto, vamos a chequearlo por la derecha y por la izquierda. Y para diferenciabilidad, chequeamos que el límite de x a x barra también, esto siempre es continuidad en x barra o diferenciabilidad en x barra, y ahora hacemos esto, partido en x menos x barra. ¿Ya? Hay una definición que es análoga con un h, pero es la misma, con un h teniendo 0.
Esto es cuando las funciones son difíciles de ver, porque cuando si tienen exponenciales, polinomios, logaritmos, raíces, ustedes saben dónde son continuas, y sin calcular el límite llegan y dicen que son continuas en todo R más, dependiendo de la función. ¿Alguna duda con esto? Ya, seguimos entonces. Vamos a seguir con los resúmenes. Eso es lo importante, yo creo, del control 1, digamos. Eh, bueno, eso. Y también es importante saber sobre las derivadas, ¿cierto? Como número del 3, me imagino. Bueno, aquí, por ejemplo, este es un buen ejemplo de lo que le estaba explicando recién, que había que calcular que la función era derivable en cero a través de la definición por límite, que lo revisamos. Esto de diferenciabilidad, creo que nada más tan importante. Mm, ya. Esta parte también es importante. En muchos exámenes he visto que preguntan sobre analizar como todos los intervalos de la función, donde crecen, donde tiene los ceros, asíntota, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces puede ser bueno que recordemos que, que eh, bueno, ¿cómo se calculan las asíntotas, cierto? Las asíntotas horizontales simplemente hay que calcular el límite de la función hacia... ¿Dónde está? Mm, Bueno, puse en general así se calculan las asíntotas oblicuas, pero calcular las asíntotas horizontales simplemente me basta con calcular el límite de la función hacia más o menos infinito. Para las verticales o oblicuas se calcula de esta manera, como si fuera una pendiente. Mm, bueno, lo otro importante que acuérdense que la derivada nos indica el crecimiento de la función original. Si la derivada es mayor a cero, significa que la función es creciente, estrictamente. Si la derivada es menor a cero, nos dice que la función es decreciente estrictamente. Si es igual a cero, es constante en ese punto. ¿Ya? Luego, con la segunda derivada de la función, vamos a ver la concavidad de las funciones. Es decir, si la segunda derivada es mayor a cero, significa que la función en ese punto es convexa, y si es menor a cero, que es cóncava. Y para los puntos críticos, que es para máximo y mínimo, que es el tema de optimización, o también pueden ver máximo y mínimo en una función sin que les presenten un problema de optimización, tienen que primero calcular la primera derivada, y como hay un teorema que dice que sí o sí, si tienes un punto crítico, entonces la derivada es cero en ese punto, la regla de Fermat, es importante ver todos los puntos que son con derivada igual a cero, y luego, entre todo eso, ocupar algún criterio para ver cuáles son mínimo y máximo. El criterio que nunca falla es como ver la segunda derivada y ocupar esta caracterización de puntos críticos. ¿Sí? Siendo si la segunda derivada mayor a cero, menor a cero o igual a cero. ¿Ya? Yo creo que eso es todo lo importante como antes de integrales. ¿Alguna duda con el resumen o algo que hemos visto? Yo tengo una duda. Sí, dime. Cuando tú encontráis más de un mínimo o más de un máximo, ¿cómo sabéis si el máximo o mínimo es global o local? Ya, buena pregunta. Eso no se puede saber a ciencia cierta. O sea, no se puede saber cómo, si tú encontráis 5 mínimos, con la regla de Fermat y con la caracterización de puntos críticos, la única manera de saber cuál es el global es evaluándolo en la función y viendo cuál te da el valor más chico. Porque tú lo único que sabes es que con la caracterización de puntos críticos y la regla de Fermat, te están diciendo que en ese punto la función tiene una guatita y después vuelve a subir. Pero no te dice que tan chica es la guatita, ¿cachai? Entonces, eh, claro, si tenéis varios mínimos para discriminar entre todos ellos cuál es el más mínimo, cuál es el más chico, la única opción es evaluar la función en todos esos puntos y ver cuál te da más chico o más grande. Generalmente esa parte no es muy difícil porque los mínimos y los máximos te dan como 1, 0, menos 1. Evaluáis rápidamente en la función y sabéis cuál es el mínimo. ¿Sí? Sí, gracias.
Bueno. Bueno, y pueden hacer la optimización que les dejé propuesto. Tema importante. Después empezamos con... Ya, Taylor, muy difícil que salga. Yo creo que primitiva en realidad lo tienen que saber porque le sirve para integrales impropias, pero esta parte no creo que sea tan relevante per se. Después tenemos para el control 3. De ahí, ¿qué les pueden preguntar? Bueno, de repente he visto un par de preguntas de TFC, tenerlo siempre en cuenta, lo vamos a repasar igual con el examen del semestre pasado. Las fórmulas para cálculo de áreas, volúmenes, mantos de revolución, largos de curva, eso debería estar como formulario en el examen, igual pueden preguntar para asegurarse, pero no veo por qué no lo pondrían. El único cambio que puede haber en el examen es que les pregunten sobre superficies o volúmenes infinitos, ¿cierto? Como el que les mostré de la trompeta de Torricelli, que era aplicar, o sea, resolver un problema de cálculo de superficies de revolución o volúmenes de revolución usando integrales impropias, porque son infinitos la área o los volúmenes. O sea, el intervalo donde se define es infinito, pero el volumen podría ser finito. Y eso, bueno, después queda lo de, bueno, impropias. Ah, no, esto no hay que ver, esto de control 3. Esto se supone que entra centro de gravedad, pero igual lo veo difícil. Y en realidad es simplemente aplicar estas dos formulitas y calcular el centro de gravedad. No he visto mucho que pregunten de centro de gravedad, la verdad. Es una aplicación como un poquito rebuscada, yo encuentro de primitiva para este curso. Después tenemos impropias, ¿sí? Esto es lo que le hablaba de calcular volúmenes o áreas definidas en intervalos infinitos. Y finalmente series que entraría solamente, ya esto sí, calcular convergencia de, típico en examen pone calcular la convergencia de tres series, se ponen estas tres y calculan. Y por ejemplo en estas que están acá, solo sería la parte A la que entra, que calcule el radio de convergencia de la siguiente serie de potencia. Esta por ejemplo se hace con derivadas, o de hecho se hace con integración de la serie de potencia, por lo tanto no entraría. Eso fue un resumen express. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que revisemos de la materia, cualquier cosa? ¿Por qué en ese mismo, en la B, en la pauta hiciste como, resolviste con un método y después dijiste como que diverge y después hiciste otro método y converge? ¿Mm? Como que no caché como por qué con un método resultó y con el otro sí. Sí, o sea, ¿cómo sabes que con ese método no terminó ahí nomás? Ya, porque, a ver, veamos la pauta. Ya. La primera idea era usar el criterio de convergencia absoluta. ¿Qué dice el criterio de convergencia absoluta? Dice que si el valor absoluto, la serie del valor absoluto de los términos converge, entonces la serie original va a converger. ¿Ya? Me voy a pasar a la tabla. Ya. Entonces, el criterio de convergencia absoluta dice, si la suma del valor absoluto converge, entonces la serie de los términos normales converge. Entonces yo dije en esa pregunta, dije ya, calculemos esto, pero vimos que divergió. ¿Ya? Entonces, mi objetivo era ojalá ver que convergía, porque si converge el tiro, sí que converge sin el valor absoluto.
Pero si yo sé que el valor absoluto converge, no estoy demostrando que converge la serie sin el valor absoluto. Es decir, no puedo concluir, esto no implica que la serie original diverge. ¿Ya? No, porque pensé que había hecho bien los pasos. Pues ya a terminar en 10 minutos. Bueno, si no, se muerta reuniones nomás. Alcanzamos a hacer el resumen en este ratito. Ya. Entonces, por ejemplo, si tú ocupas la contrarrecíproca de esto, lo que te dice es que si esta serie diverge, entonces esta también diverge. Pero no hay ninguna que te diga que si la serie no converge absolutamente, entonces la serie no converge. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo concluir que la original no convergía. Eso era, en realidad, lo hice porque hay series que no convergen absolutamente, pero sí convergen, y esas series se llaman condicionalmente convergentes. Entonces, igual es un caso particular que no se va a evaluar este semestre en el curso, pero es igual como interesante de ver. Por eso no tuve que hacer otro método para ver si realmente divergía o convergía. Ya, gracias. Entonces esa es condicionalmente convergente. Claro, sí. Sí, Y no se eso lo no deberían, entraría. sí, no entra, no se lo deberían Ya, preguntar. gracias. Ya. Lo que les podrían preguntar sí es como, eh, por ejemplo, vea si esta serie converge absolutamente y después les digan vea si converge. Entonces ustedes tienen que hacer las dos cosas. Primero calcularla con valor absoluto y quizás va a converger o no converger y después la calculan normal. Eso podría ser, por ejemplo. Pero Eso. esa por teorema, o sea, creo que si convergía absolutamente, eso implicaba que convergía como normal. Sí, eso sí. Ah, ya. Pero entonces en ese caso, si me, como que depende de la pregunta. Hay como, si me piden, como si veo la convergencia, si la converjo absolutamente, eso implica lo otro. Pero si ahora si me piden calcularlo, ya tengo que hacerlo como paso a paso, ¿cierto? Claro. Claro, igual en este tipo de problemas, como uno al principio con la práctica igual va cachando qué método usar, qué método conviene en qué parte, es probable que intenten usar un método, no sé si les ha pasado, y no les funciona. Entonces tienen que probar otro método. Entonces por eso igual quería como mostrarles un poco que de repente uno tiene una idea y como que falla, pero hay que probar otra cosa. ¿Sí? ¿Alguna otra duda como general? Antes de empezar a hacer el Yo, examen. yo no entiendo por qué algunas, por ejemplo, series como que divergen. Por ejemplo, eh, hay una integral como impropia de como de segunda clase, que era como la derivada de x partida en b menos x todo elevado a un alfa, y divergía si ese alfa era mayor o igual que 1. Yo no entiendo por qué. Mm, ¿Cómo era? Me dijiste la integral entre 0 y 1. No, entre a y b a la menos, algo así, pero era una impropia. ¿Ya? Y decía que la derivada era como la derivada de x partido en b menos x, eso entre paréntesis elevado a un alfa. Exacto, y decía que A ver, divergía si ese alfa era mayor o igual que 1. ¿así? Ya, Sí, y yo no entiendo por qué. ya, eso es por... esa es una impropia conocida, ¿ya? Que dice que son de este estilo. Por ejemplo, si aquí está tu B, son funciones que son así, para allá y para acá. Tiene una asíntota en B, que en realidad como el caso particular, el más clásico de esto es como que el B valga 0 y que tengáis X elevado a alfa, ¿no? Y lo que te pide, que lo mostré en AUX una vez, por ejemplo, si aquí tenía el A, estás calculando esta área de acá. O de hecho como que es de A hasta B, entonces sería en realidad esta área de acá. Aquí tenéis tu A y estoy calculando esta área de acá. Para que esa área converja, te pide que el alfa, esto es como conocido, que el alfa sea menor a 1. ¿Ya? Eso es porque así como tenéis números que son siempre esto de acá, va a ser
Para X suficientemente cercano a B, para X cercano a B, B menos X es menor a 1. ¿Ya? Por lo tanto, cuando estemos elevando a alfa, vamos a estar haciendo los números más grandes. Por ejemplo, raíz de un cuarto es un medio. Por lo tanto, lo que necesitamos es que el número que esté elevando al b menos x sea suficientemente chico para que esto no crezca tanto. O sea, al revés, para que crezca lo suficiente para que esta área se converja. Eso está igual en el apunte. Mira, a ver si puedo... Ay, no tengo el apunte acá. No lo descargué. Esa es una proposición, está en el resumen del JP. Por si, creo que puede ser más directo. Sí, sí, está demostrado en el... De hecho, en el resumen del AUX... A ver. En el resumen del AUX 13 está en la parte que dice ejemplos importantes. En realidad, eso está demostrado en el apunte, por qué converge en ese caso y en el otro no, pero lo tienen que saber de memoria porque es importante para usarlo de criterio para comparar otras integrales impropias. ¿Sí? Ya, ok, sí. Ya, ahora voy a tener que hacer la reunión. No sé por qué no funcionó puse la cuenta OG y todo. Estoy pensando cómo se puede hacer para no diga yo como un trucazo, a no tener que hacer otra, sino como dejar a alguien de host y irme yo. No sé si alguien sabe cómo funciona.